Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, estoy encargado hoy de poder mostraros la herramienta de SG Suite, cómo vamos a poder gestionar pues todo lo relacionado con esta parte, con el cumplimiento normativo relacionado con la gestión energética, ¿no? Sobre todo pues eso, de la ISO 50001. Para empezar, bueno, por enfocarme un poquito también en lo que ha ido hablando Rubén, vamos a poder acceder, por ejemplo, en este módulo, comentaros que la herramienta, que es G Suite, es modular, es decir, de acuerdo a la necesidad que se tenga, pues cada organización, pues va a poder tener un módulo u otro en función de lo que quiera trabajar, ¿no? Si vamos a este módulo, podremos ver aquí, enfocado en el día de hoy, pues la gestión de la energía, ¿no? Pues vamos a ver ese análisis de materialidad en asuntos de gestión de energía. ¿Cómo lo podemos abordar? Pues previamente, pues con los primeros pasos que llevan siempre la gestión en una de acuerdo a una norma ISO, que es previamente pues ver el análisis de contexto y de los grupos de interés, ¿verdad? Entonces nosotros aquí pues podemos iniciar un análisis de materialidad, ¿vale? Que puede ser, pues eso, nosotros añadiremos el nombre del análisis, la misión, el propósito, los valores que tenga nuestro análisis de materialidad, para a su vez añadirle a este análisis pues esa identificación de los grupos de interés, ¿vale? Pues añadiremos, ay, perdón, que le he dado a muchas cosas a la vez. Comentaba, añadiremos el nombre del análisis con la misión, la visión, los valores que tenga ese análisis, y identificaremos pues ese tipo de análisis, si viene pues, de partes interesadas o es un análisis de contexto. Identificaremos esos grupos de interés, pues, de dirección y accionistas, si es interno o es externo, la comunidad donde se desarrolla la actividad, los clientes. Indicaremos pues eso, si es externo, si es interno, para posteriormente también clasificarlos en función del nivel de influencia que tiene y el nivel de interés que tiene. Todo ello pues, puede estar definido, bueno, a nivel interno, pues, de acuerdo al implementador, ¿no? del sistema de gestión, pues con ese nivel de influencia o con ese nivel de interés. Todo ello para determinar una criticidad, ¿vale?, del grupo de interés. Una vez que lo tengamos clasificado, vamos a poder ir a una segunda parte pues, de nuestro desarrollo de este sistema, que sería añadir pues, por cada uno de los grupos de interés los asuntos materiales que le apliquen, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues podemos tener para este grupo de interés unos objetivos de desarrollo sostenible, indicando pues también pues en qué consiste ese objetivo, ¿no? Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible, etcétera. Posteriormente, pues vamos a añadirle a cada uno de esos objetivos, en este caso, pues vamos a ver de energía asequible y no contaminante, el cual pues le hemos ido añadiendo, pulsando el botón añadir, pues cada uno de los asuntos materiales que necesitamos añadirle a este objetivo, ¿no? Pues por ejemplo, pues que con el elevado de población, con acceso a energía eléctrica y con acceso a combustible limpio y tecnología para cocinar, o con bajas emisiones de CO2 por quema de combustible, por producción total de electricidad, ¿vale?, etcétera. Todos estos asuntos los vamos a ver en una siguiente fase. Pues ese análisis de importancia relativa. En ese análisis, pues nosotros vamos a determinar para cada uno de esos asuntos relacionados con su objetivo de desarrollo sostenible cuál es la importancia y cuál es la urgencia estratégica. Pues la importancia pues puede ser, pues, de acuerdo a la descripción, puede ser de muy alto a muy bajo, entendiendo que si tiene mucha o poca relevancia. Y una urgencia estratégica, pues la cual igual pues puede ser pues, de muy bajo a muy alto en función
de si requiere una atención inmediata o no es necesaria. Una vez que nosotros hemos definido esa importancia y esa urgencia estratégica, vamos a tener esa matriz de materialidad para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? En cuanto a importancia de temas y subtemas, el impacto interno financiero y la matriz de materialidad. En una siguiente fase, nosotros esto te lo da de forma automática una vez que has evaluado la importancia de estos asuntos, ¿vale? Una vez que hayamos hecho eso, pues vamos a evaluar los impactos, los riesgos y oportunidades que suponen pues los siguientes riesgos que pueden suponer los asuntos, ¿no? Para ello, por ejemplo, si tenemos aquí pues, con elevado porcentaje de población con acceso a energía eléctrica, con acceso a combustible limpio y tecnología para cocinar, pues nosotros le hemos añadido al mismo, pues no le hemos añadido nada, en este creo que sí que teníamos, pues le hemos añadido dos riesgos, pues por ejemplo las fluctuaciones del coste de diésel o los costes de los traslados de energía en producción. Esos riesgos que hemos materializado, hemos asociado a un asunto, se pueden añadir todos los que sean necesarios, pues vamos a evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Pues bueno, pues con una matriz de impacto y probabilidad típica, en la cual pues cada parámetro pues, nos va a dar finalmente pues, dentro de esa matriz el nivel de riesgo que supone. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos aquí este riesgo, que serían las fluctuaciones de coste de diésel, que es de tipo financiero, y nosotros evaluamos el impacto, si es muy bajo, si es medio, alto, y la probabilidad, si es muy probable o poco probable, medio, etc. Y ello de forma automática, pues me va a dar el riesgo que supone. De forma automática, pues porque detrás llevamos el modelo de gestión que quiera asumir pues, la empresa, ¿no? Y posteriormente, pues tras esa evaluación, pues vamos a definir la estrategia. La estrategia, ¿cómo la vamos a definir? Pues indicando si la vamos a incluir en nuestro mapa estratégico, ¿vale? Pues mediante un objetivo estratégico, ¿vale? Y a ese objetivo estratégico pues vamos a desarrollarlo mediante pues, iniciativas e indicadores, ¿vale? Todo ello, pues bueno, lo podemos hacer mediante una aplicación llamada, bueno, aquí es donde viene congregada, digamos, toda la información, que sería el mapa estratégico. Dentro del mapa estratégico, nosotros vamos a poder tener englobado pues, en los tres bloques fundamentales, digamos, de la sostenibilidad, ¿vale? Pues vamos a tener desarrollados cada uno de los objetivos estratégicos que pueden dar, pues, que pueden estar enfocados en los distintos bloques, ¿no? Por ejemplo, pues podemos ver aquí, pues, aquí podemos ver el ámbito, pues, en la parte ambiental, cómo va contando los distintos objetivos estratégicos que estamos iniciando en nuestra empresa, así como pues, en la parte social o en la parte de gobierno corporativo, ¿no? Cada uno de ellos pues también están, digamos, relacionados entre sí y también se dan ese cumplimiento. Si nos vamos a la parte de este objetivo estratégico, como es el de mitigar el cambio climático, como decía, nosotros podemos tener relacionados distintos indicadores que van a medir vamos a tener ese resultado a corto plazo de nuestro objetivo estratégico, como puede ser pues, estos tres indicadores que tenemos aquí, los cuales nos van a dar pues ese dato, en este caso un porcentaje de cumplimiento histórico del mismo, como vamos cumpliendo, ¿vale? Y también pues, vamos a tener asociadas distintas estrategias, como promover el consumo responsable de los recursos o reducir las emisiones de CO2, por ejemplo, los cuales cada cosa va a estar ponderada en función de la importancia que queramos darle dentro de nuestro objetivo estratégico, ¿no? También vamos a tenerlos relacionados a los distintos procesos que le dan
los distintos, en realidad, objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? A los que están involucrados. También os comentaba que teníamos una serie de indicadores que van a ir dando cumplimiento, ¿no?, pues, a esos objetivos estratégicos, como hemos visto en esa ficha, ¿no?, del objetivo estratégico. Pues en esta pantalla podemos ver, por ejemplo, cómo para la mitigación del cambio climático, pues podemos tener distintos indicadores, ¿vale? Por ejemplo, este de consumo de diésel por euro facturado, podemos meter en él y vamos a ver esa evolución, ¿vale? Una evolución histórica, un porcentaje de cumplimiento. Si nos vamos a la aplicación de indicadores, que voy a acceder ahora mismo para que lo veamos, podemos acceder directamente al indicador, el cual, pues, el responsable de su medición introducirá los datos y podemos tener compuesta aquí en nuestro seguimiento, una línea base que comentaba antes Rubén, ¿vale? En cuanto, pues al final deja de ser un valor recomendado y un valor de riesgo en nuestra medición de este gráfico de barras, ¿vale? También vamos a poder ver, pues, las iniciativas que se tengan. Bueno, vamos a tener distintas pantallas, por ejemplo, aquí la parte de estrategia, la estrategia relacionada con indicadores. Perdón, un segundo que no he seleccionado, me he ido para atrás y no he seleccionado el plan. Es que en esta demo tenemos bastante. Y bueno, en ese plan, como decía, tenemos distintas pantallas, ¿no? Tenemos la visión, pues, de esos indicadores, la visión de esa estrategia relacionada a los objetivos y cómo alimentan, pues, las distintas perspectivas. En este caso, pues, podemos ver esta de mitigar el cambio climático que veíamos antes, ¿vale? Y distintas estrategias, ¿no? También podemos tener las estrategias relacionadas a los indicadores, los cuales también van a aportar a esa estrategia, ¿vale? De acuerdo al porcentaje y a la ponderación que se tenga, pues va a dar un porcentaje de cumplimiento y a su vez va a alimentar ese objetivo estratégico, ¿vale? También vamos a poder ver en una línea de estrategias e iniciativas, pues para la estrategia, por ejemplo, que teníamos de reducir las emisiones de CO2, pues podemos ver, por ejemplo, en la iniciativa o proyecto de hoja de ruta hacia la descarbonización. Esa hoja de ruta hacia la descarbonización va a tener una serie de actividades relacionadas y ponderadas en función, pues, de la importancia que suponga cada una para el avance de esa iniciativa. Van a tener un responsable, el cual se va a encargar de completar. Se ve aquí, pues, estas dos, por ejemplo, completadas, ¿no? El avance real. Se va a ver cómo completan esas tareas, ¿vale? El responsable que sea, así como le llegaría su aviso para que sepa que tiene que hacer algún tipo de actividad. Esa actividad va a estar ponderada en nuestra iniciativa, en la cual, pues, englobada en una fecha de inicio y en una fecha de fin, pues va a tener un porcentaje de avance. Ese porcentaje de avance englobado, pues, en lo que se espera, ¿no? En función, pues, de esa fecha, ¿vale? En función de la fecha que tiene, pues se va a esperar un gráfico de avance y el avance real de esta iniciativa, la cual, pues, como se ve, bueno, está teniendo mucha acogida, ¿no? en este ejemplo de organización, en el cual, pues, ya se espera que el avance fuese del 100% y, sin embargo, es del 30%, ¿no? No está avanzando como se espera. Entonces, pues, hay un desfase de un 69,91%. También podemos incluir la posibilidad de medir el presupuesto que se prevé y lo que se consume realmente, así como el tiempo que se prevé y el tiempo que se consume. Vale, toda esta información, toda esta parte más operativa de iniciativa, pues, como decía, pues van a alimentar, pues, al resto a la estrategia y al objetivo estratégico, ¿no? Entonces, toda esta parte de estrategia, pues vamos a ir dando cumplimiento a esos objetivos, a esa iniciativa,
¿Vale? También, bueno, como comentábamos, la ISO 50001 está enfocada pues, en el anexo XL, el cual, además pues, de ver esa parte del análisis de contexto, de grupos de interés y tal, también la herramienta SG Suite nos va a permitir cumplimentar otras gestiones, por ejemplo, como puede ser pues, que a través de nosotros, de nuestro mapa de procesos, vamos a tener todos nuestros procesos dibujados en nuestro sistema. Por ejemplo, me puedo meter en el proceso de ventas, un proceso clave de la organización, lo tenemos definido, podemos versionar para realizar los cambios que se necesiten, podemos a través de ese mapa tener pues, distintos submapas para los distintos subprocesos, pues como el subproceso de marketing, de presupuesto, de licitaciones, y a su vez nos va a servir este mapa de procesos como para tener vinculado pues todo lo relacionado a nuestro proceso, como puede ser pues los planes de mejora relacionados, los riesgos y oportunidades relacionados, un análisis de producto, un análisis de AFA, es decir, todo lo que se tenga relacionado a los objetivos del mismo, etcétera. Todo ello pues bueno, enfocado también dentro de la 50.001, pues quizá pues, el proceso de venta no queda, queda un poco aparte en sí, pero es también necesario, aparte que no es solo el proceso de venta, sino que también habrá un proceso relacionado con el tema energético. ¿Qué podemos tener aquí? Pues vamos a poder tener indicadores relacionados a nuestro proceso, vamos a poder tener documentos, los documentos los trabajaremos a través de un gestor documental que viene con la herramienta. En ese gestor documental nosotros vamos a poder tener procedimentado pues, todo nuestro procedimiento, todo lo que se hace en relación a nuestro proceso, los manuales, lo que sea, ¿vale? Y si no podemos acceder a través de este mismo mapa de proceso, porque lo tenemos aquí como todo englobado para facilitar justamente esa gestión del sistema, ¿no? Es decir, nosotros podemos trabajar a través de ese mapa navegando pues, sobre todo lo que tenemos en nuestro proceso, como puede ser pues, este documento, el cual se puede trabajar a través de plantilla, promoviendo así un trabajo colaborativo del mismo documento. Se pueden versionar, ¿vale? Dándole a nueva versión, se pueden crear flujos de aprobaciones justamente para que los trabajadores pues, trabajen de forma colaborativa en la herramienta. Puede haber, por ejemplo, pues, aprobaciones múltiples de distintas áreas, etc. A su vez, ¿esto para qué? ¿No? Pues bueno, esto es para cumplir también con el tema de esa trazabilidad y control de los cambios de nuestra documentación. ¿Vale? También tiene la posibilidad pues, para que algún tipo de documentación pues, llegue a todo el mundo, también tenemos la posibilidad de publicar nuestra documentación, ¿vale? Desde el propio sistema. Es decir, si tenemos un documento como puede ser una política pues, de gestión energética, de calidad, de lo que sea, esa política que queremos que esté visible para todo el mundo, pues podemos darle nuestras versiones, trabajarlas desde aquí, pero luego tener una URL en la cual podemos englobar, pues, podemos incluir en nuestra web o añadir un código QR dentro de nuestra oficina, etcétera, ¿no? A su vez también vamos a poder tener una distribución de nuestros documentos en los cuales pues les llegará pues, por correo el documento o un enlace para acceder y poder visualizar el documento y de esta forma también tener un log de las personas a las que se les ha enviado. Vale. También podemos añadir unas copias controladas a la documentación, es decir, eso se incluiría como una marca de agua dentro del documento que se descargue el usuario y añadiendo información o dándonos información sobre pues, qué persona ha podido descargar el documento, cuántas copias ha hecho, qué usuario, qué IP o de qué proceso relacionado se encuentra. Vale. Todas estas bondades del gestor documental, de este gestor documental potente, se hace justamente para esa parte
de cumplimiento normativo, ¿no? En la cual tenemos que tener pues, documentado y almacenado nuestra documentación, nuestro listado de documentación en vigor, podemos acceder fácilmente, ¿vale? A través del menú de documentos vigentes y todo ello pues, para facilitar justamente, en este caso, ya no solo la gestión de las 50.000 urnas, sino la gestión de cualquier sistema de gestión normalizado, ¿no? Y bueno, también os he hablado del mapa de procesos, hoy he hablado de un gestor documental bastante potente, pero también yo quiero que nos enfoquemos también en que nosotros tenemos también los procesos automatizados como puede ser la de auditoría, la cual es necesaria pues para nuestro sistema de gestión realizar nuestra auditoría interna para ver cómo vamos, la cual podremos programar desde programa de auditoría y programar pues todas las auditorías que vamos a tener dentro de nuestra organización pues en el curso 24, en el curso 25 nos la aprobarán. Cuando nos la aprueben, nosotros diseñamos un cronograma, nos aprobará el responsable, dirección o que tenga que aprobárnosla, pues nos aprobará ese cronograma y posteriormente pues vamos a ejecutar esa auditoría. Esa auditoría nos puede proporcionar no únicamente un informe, sino el trabajo colaborativo de esa auditoría en sí, ¿no? Nosotros que vamos a tener, pues bueno, vamos a tener la información propia de la auditoría digitalizado, ¿no? Que es lo que tenemos que completar, pero a su vez también vamos a tener pues, la ejecución de la misma mediante un checklist, y ese checklist nos va a proporcionar los distintos hallazgos, por ejemplo aquí hay 4 hallazgos, esos hallazgos pues luego se van a tratar, ¿vale? Pues dentro de nuestro aplicativo de mejora continua. ¿Cómo? Pues con un procedimiento establecido que tenga cada organización y ese procedimiento de no conformidad, como decía, es el que tenga cada organización, es decir, la herramienta puede adaptarse basada siempre en una buena práctica pues se va a poder diseñar pues, ese procedimiento que sigue cada organización para gestionar pues tanto la auditoría como luego los hallazgos gestionados, las no conformidades, ¿vale? Y en el estado en el que se encuentren, por ejemplo, pues va a depender del flujo de trabajo que llevemos, ¿no? Vamos a tener las distintas acciones correctivas, reportar esa no conformidad, vamos a hacer un análisis, pues puede ser con la metodología que sea, pues del 5 qué, de Nishikawa o 8D, lo que sea, lo que se determine y pues vamos a poder crear pues las distintas acciones correctivas para para complementar, digamos, pues y solventar esa no conformidad. ¿Todo esto para qué, no? Porque dice, bueno, ¿y por qué no lo puedo llevar yo en un informe y ya está, no? Pues eso al final es hacer una documentación, pero no conlleva a un trabajo colaborativo para todas las personas de la organización y esa involucración de esas personas. Además, ¿qué es lo que ocurre muchas veces cuando no tenemos automatizado algo? Que, pues, cada vez actuamos de una forma u otra. Aquí ya lo tenemos definido. Al tenerlo definido, tú solo tienes que ir siguiendo los pasos, ¿no? Otra pues de las bondades que tiene es que vamos a poder saber que tenemos, pues a través, pues nos pueden avisar mediante un correo que tengo que hacer una actividad, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a saber que tengo que hacer esa actividad. Entonces, la comunicación es más amena y reducimos, por tanto, el tiempo en la gestión de cualquier sistema de gestión en general, no solo de las 50.000 euros, hablando en general. También el futuro no es únicamente esto, sino que también es el añadir la inteligencia artificial, que de hecho nosotros ya la hemos añadido en base pues, a análisis asistido, por ejemplo, de causa, es decir, el poder añadir un análisis asistido en función de los campos que hayamos registrado en el reporte, pues que nos indiquen las posibles causas mediante distintos análisis que nos promueva pues, o nos proponga distintas acciones a determinar. Entonces,
pues eso digamos que sería pues el futuro, ¿no? de todo esto.